Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento que están viendo este audio video. Bienvenidos a este vuestro canal, Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno. Antes de comenzar, quisiera pedir grandes disculpas por el tiempo que no he subido otro video o podcast o audio video porque he tenido varias ocupaciones, especialmente ocupaciones laborales y cosas que tienen que ver con la iglesia, que yo pastoreo y también mi tarea como profesor de seminario. Así que tengo este breve tiempo, así que quisiera poder seguir compartiendo material de teología de todas las especies para que vos puedas desde tu lugar entender la teología y no solo entenderla y no solo asumir algo de la teología, sino vivirla. Porque la teología tiene que ser el respaldo de una vida guiada por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Su palabra es para nosotros los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como la guía infalible en fe y práctica. Por eso estoy haciendo hincapié en estos próximos audio videos y también podcasts que he de levantar. Estoy haciendo hincapié en la teología bíblica. Vamos a poder expresar brevemente, pero de forma concisa, la teología de la primera y segunda epístola del apóstol Pedro. Unas cartas hermosas, unas cartas que Dios ha inspirado para que sea de gran bendición para la iglesia de Cristo, especialmente cuando la iglesia pasa por esos problemas de apretura, por esos problemas de persecución, porque ahí es donde la iglesia al parecer cobra más fuerza y allí es donde la iglesia refleja con todo su esplendor la gloria de Jesucristo en su actuar y en su hacer. Tendemos a en los momentos más álgidos de la historia de la iglesia a dormirnos, a dejar pasar el tiempo de predicar, de buscar de Dios, de encender la llama o que se encienda la llama del avivamiento. Por eso es importante entender la teología de cada libro de la Biblia y ahora nos vamos a enfocar en la teología de la primera y la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia en general. Así que antes de comenzar, te animo a, como siempre lo hago, si no sos parte de este canal, a suscribirte y a que puedas dejar tus comentarios, tus preguntas, lo que vos sientas, incluso lo que estés en desacuerdo, que ayuda muchísimo a mi canal para que este pueda seguir avanzando y promocionándose, ¿sí? Así también te animo a que lo compartas si crees que es digno este material de compartir. Vamos a comenzar a desarrollar la teología de la primera epístola y la segunda epístola de el apóstol Pedro. Pero antes tenemos que ver un poquito de de lo que tiene que ver con la crítica literaria, es decir, el trasfondo de estas epístolas. La primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia en general recibió la autenticación temprana de Eusebio, Irineo, Tertuliano, entre otros padres de la iglesia. La evidencia interna también sugiere la autoría del apóstol Pedro. Así se llama la epístola en el capítulo 1, versículo 1, y existe un acuerdo considerable entre Primera de Pedro y las enseñanzas que podemos ver en los escritos de Lucas acerca de este apóstol. Probablemente la carta se escribió antes del 64 después de Cristo y se dirigía a creyentes de origen judío entre los gentiles en las regiones que allí describe el primer versículo. El propósito
de Pedro al escribir es animar a los cristianos que sufrían persecución, pues los describe como afligidos en diversas pruebas, según lo que dice allí el verso 6, acusados de deslealtad al Estado romano. Lo podemos ver allí en los versículos 13 al 15 del capítulo 2. A los cristianos se les difamaba, ridiculizaba, se los calumniaba por no participar de las prácticas paganas, como vemos allí en los versículos 13 al 17 del capítulo 3. Por eso el apóstol llamó a su sufrimiento un fuego o fuego de prueba, allí en el versículo 12 del capítulo 4 de la epístola. La tesis de esta primera epístola es de ánimo y se declara en el capítulo 5, verso 12. Los cristianos debían seguir firmes en la gracia que es en Jesucristo a través del horno del sufrimiento, donde serían ellos probados y donde relucirían como oro. Lo mismo que pasa cuando la iglesia de Cristo pasa por ciertas circunstancias de persecución, de apretura, de tensión, de oposición. Ahora, la segunda epístola es un poco más complicada porque fue porque tardó un poco en aceptarse, eh, pero con el tiempo fue desde la evidencia externa se llama testimonio externo, fue aceptada, ¿no? Por ejemplo, Orígenes fue el primero en en atribuirla al apóstol Pedro. La evidencia interna apunta a que es Pedro su mismo autor y cierto lenguaje parecido por ejemplo, a la primera carta y también a la alusión que hace a la transfiguración que nos es contada en los evangelios. También hay una similitud con los discursos de Pedro en el libro de los Hechos. La carta se escribió más o menos alrededor entre el 64 y el 66, probablemente para una audiencia amplia. El propósito del apóstol aquí en esta breve carta es doble. Por un lado, advertir a los cristianos del antinomianismo en expansión, es decir, la desconsideración flagrante de los mandamientos de Dios y de los maestros falsos que se estaban infiltrando en las congregaciones. Por otro lado, Pedro exhortó a los cristianos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice allí en el verso 18 de su capítulo tercero. Bien, vamos a comenzar con la teología de eh, las cartas, la primera y segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia en general. Ah, a buenas a primeras podemos sacar que la teología es o evidencia ser absolutamente cristocéntrica. Y el énfasis se ve por las doctrinas que están relacionadas con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hace una exposición de la ausencia de pecado de Cristo, su expiación sustitutiva, su resurrección y su glorificación. Pedro se apoya en los sufrimientos, humillación y rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo sublime y máximo de humildad y entrega y es la clave para que nosotros vivamos una vida como a Dios le agrada. De allí viene, de la gran victoria en su humillación, viene la salvación y la vida para todo aquel que cree en Él. Es esclarecedor estudiar los nombres que el apóstol le da a nuestro Señor Jesucristo. En los sermones del libro de los Hechos se refiere
a él como Jesús o Jesús de Nazaret. En Hechos 2:22 Pedro lo identifica como Jesús Nazareno. En Hechos 2:36 se refiere a Jesús, pero le recuerda a la multitud que él no era tan solo un hombre, sino que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro acentúa tal hecho con sus palabras, sepa pues ciertísimamente. En Hechos 3:13 Pedro se refiere a la glorificación de Jesús y la exalza con los títulos de siervo, santo y justo y autor de la vida allí en Hechos 3:15. Pedro preferiría la designación de Cristo en sus epístolas y usaba frecuentemente el título mesiánico para describir sus sufrimientos. El apóstol escribe que el Señor derramó su sangre por nosotros allí en Primera de Pedro 1:19. Sufrió en su papel de sustituto en 2:21 y en su carne en 4:1 en frente de otros testigos y murió por los pecados una vez y para siempre. Y en eso es enfática la teología de Pedro, primera de Pedro 3:18. La escritura a través de la primera carta de Pedro deja bien claro que no hay una constante repetición de el sacrificio de Cristo, ni en ninguna ceremonia o en algún milagro, nada. Una vez y para siempre, tal como apoya la teología del libro de los Hebreos. Entonces, Pedro utiliza el nombre compuesto de Cristo. Con ello enfatiza la resurrección, la glorificación y su parusía, no su sufrimiento. A través del Señor Jesús, los cristianos nacieron de nuevo a una esperanza viva, según Primera de Pedro 1:3. Fueron salvos a través de la resurrección 3:21 y se edifican como casa espiritual 2:5. Por lo tanto, los cristianos pueden participar de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Primera de Pedro 1:13 y Segunda de Pedro 1:16, cuando sus pruebas le glorificaran. Primera de Pedro 1:7. También el tema soteriológico está en ambas cartas. Pedro enfatiza la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Lo presenta al Señor allí en el verso 19, capítulo 1 de Primera de Pedro, como el Cordero intachable y sin mancha, el sacrificio perfecto en quien no hubo pecado. Primera de Pedro 2:22, que muere una vez y para siempre, el inocente por los culpables. Primera de Pedro 3:18. El apóstol hace énfasis en que lo mataron por nuestra causa. Los pronombres que enfatizan que el Señor Jesús murió en lugar de los pecadores lo vemos allí en Primera de Pedro 2:24. La salvación en Jesucristo se planeó desde el pasado eterno, dice Primera de Pedro 1:20, pero se reveló en la constante histórica del ser humano. Completó la salvación con su resurrección y da esperanza viva a los creyentes, según Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Tenemos una clara apoyo la, eh, a la inspiración y, y a la base del principio de sola escritura en las cartas de Pedro. Em, Pedro llama a todo el Antiguo Testamento la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19. El apóstol indica que el texto del Antiguo Testamento se cumple en la aparición de el Mesías, de Jesús.
las escrituras están vivas y permanecen para siempre. En 1 Pedro 1:23. La palabra de Dios es incorruptible en contraste con la simiente humana corruptible. Las escrituras no están contaminadas y ayudan a crecer espiritualmente. 1 Pedro 2:2. El Nuevo Testamento es tan inspirado como el Antiguo. 1 Pedro 3:16, que habla allí de lo lo necesarias que son para la edificación las cartas del apóstol Pablo, que eran allí muy nuevas, y las ubica en el nivel en el mismo nivel que las otras escrituras. Son la base de la verdad teológica. 1 Pedro 6, Pedro elabora una posición teológica que la podemos ver fundamentada en Isaías 28:16, Isaías 28:16, que dice o reza de la siguiente manera. Dice Isaías 28:16, dice, eh, por tanto, Adonai Yahvé dice así: He aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que crea no será conturbado. Lo leí en la versión, como siempre, VTX. Bien, vamos a ver un poco la eclesiología eh, en las epístolas petrinas. El apóstol reconoce la unidad de judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. En una declaración memorable, Pedro anunció que los judíos eran bienvenidos sin necesidad de hacerse prosélitos al judaísmo, como dice Hechos 10:35. Antes de eso, los gentiles se tenían que bautizar en el judaísmo, ofrecer un sacrificio y circuncidarse. Ahora, este ritual podía pasarse por alto. Pedro confirma tal verdad en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15:7 al 11. Aquí en la primera carta del apóstol Pedro, el apóstol habla sobre la responsabilidad de los ancianos de las iglesias. Su responsabilidad es pastorear al rebaño de Dios. La tarea de pastorear habla de alimentar a través de la enseñanza, proteger, criar y cuidar el rebaño de Cristo. Dichas funciones deben cumplirse con prontitud y como ejemplos de piedad, y no de forma dominante o por causa de algún pago que eh, conmine al pastor o a los ancianos a cumplir su trabajo. También habla del bautismo y usa la analogía del bautismo y el tiempo de Noé. El bautismo en agua simboliza la ruptura con la vieja vida pecaminosa, tal como sucedió en el momento del diluvio. Aquí lo vemos en 1 Pedro 3:21. En cuanto a la escatología de las cartas de Pedro, nos podríamos centrar, aunque también en la primera carta encontramos rastros de la escatología petrina, la podemos encontrar mayormente en su segunda carta. Allí, en esta carta, en la segunda carta, el apóstol Pedro menciona condiciones previas al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Habla de apostasía, de falsos maestros que entrarán a las iglesias. Se conocerán por su mensaje que niega la eficacia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Allí lo podemos ver en eh, Segunda de Pedro. Quiero tener los pasajes presentes para poder estudiarlos un poquito. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1 dice
de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos maestros se caracterizan por su inmoralidad. Allí en el verso 14 de este mismo eh, capítulo dice: teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición. Los falsos maestros, según Pedro, se caracterizarán, eh, perdón, ellos se extraviarán o se caracterizarán por extraviar al desprevenido, pero Cristo lo va a juzgar en su parucía. Allí en el verso 9 del capítulo 2 dice: sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo hasta el día del juicio. Em, después, después allí nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En las dos epístolas, el apóstol parece distinguir entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida para juzgar a los impíos. La venida por los cristianos en el arrebatamiento será de liberación y bendición. Por lo tanto, el apóstol indica que el sufrimiento presente de cada creyente culminará en alabanza y honor cuando Cristo se revele. Lo vemos allí en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probada por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús el Mesías. Acá en el contexto de este versículo podemos ver cómo se concatena o cómo Pedro concatena el fruto de del sufrimiento de la iglesia de Cristo con su momento de revelación, eh, que lo podemos también ver allí en Primera de Tesalonicenses 4 16 13 al 17. Y como habla acá también que será hallada cada persona cuando ocurra ese momento en alabanza, gloria y honra. Es decir, cuando también los creyentes arrebatados comparezcamos ante el tribunal o bema de Cristo. Ya lo hemos hablado en otro audio video, pero te lo recuerdo para que lo tengas en cuenta. Eh, después vemos que el apóstol anima a los cristianos a afirmar su fe en la revelación de Cristo, que es el arrebatamiento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Allí el verso 13 del capítulo 1 dice: por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. Em, ahora, en segunda de Pedro, vemos que la referencia ya no es a este momento en donde los creyentes se encuentran con el Señor, sino que es o habla directamente de la parucía o segunda venida, donde se
puntualiza en el juicio como contexto del evento de la parusía. Podemos ir a Segunda de Pedro, capítulo 3 versos 1 al 7. Tal venida, tal venida será el día del juicio y de la perdición para los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7 dice, eh, pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la palabra misma, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El apóstol Pedro describe lo repentino de la venida del día del Señor allí en Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con fuego intenso y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Podemos acá distinguir dos momentos que el apóstol Pedro presenta en su mensaje inspirado. Llama al momento de la segunda venida el día del Señor. Y allí dice que en ese día del Señor, el cual vendrá como ladrón, y lo podemos ver esto concatenado, como dice el apóstol Pablo, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Acá agrega a esa misma enseñanza del apóstol Pablo que habrá un juicio en ese momento, donde se puede ver alguna especie de disolución por un fuego intenso, pero los manuscritos más antiguos no dicen que las obras de la tierra serán quemadas, sino que dice que serán descubiertas. Por lo tanto, esto lo podemos atribuir a los hechos que describe Mateo capítulo 25. Nuestro Señor Jesucristo habla que inmediatamente después de su venida vendrá el juicio de las naciones. También Apocalipsis 20 dice que inmediatamente después de la venida del Señor, allí descrita como la aparición del guerrero que monta el caballo blanco, y después de abatida y destruida la bestia del Apocalipsis 13, el diablo es encerrado. Y tenemos también desde la teología o la enseñanza teológica de toda la Biblia en general, tenemos allí en Isaías 24 que también los demonios serán encerrados. Por eso podemos entender, de acuerdo a la analogía de la fe, que es una manera de estudiar la teología bíblica, que este verso 10 apunta a ese momento en que Jesús vendrá, juzgará a los que están allí con vida y se encargará de encerrar al diablo y a los demonios. Pero podemos ver también allí en el verso 12 que dice, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos, siendo encendidos, se disolverán y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Ahora, vemos cómo distingue el apóstol Pedro dos días diferentes. Lo llama a este día en el que el fuego cae y destruye todo como el día de Dios. Podemos ver cómo hay una similitud en la descripción que hace el apóstol Pedro con lo que hace Juan en el Apocalipsis. Allí, Apocalipsis 20. Después de terminado el milenio, cuando el diablo es liberado eh, y toma a esos rebeldes para ir contra el Señor Jesús y tratar de tomar Jerusalén, fíjense lo que describe el verso 9 de Apocalipsis 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra
y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense cómo toda la escritura nos muestra una unidad de sentido en cuanto a la revelación del plan o propósito salvífico de Dios, ya sean las cartas de Pedro en el Apocalipsis e inclusive también en el Antiguo Testamento. Entonces, en este verso Verso 12 dice que los cielos serán encendidos y todos los elementos serán quemados y fundidos. E inmediatamente Pedro en el verso 13 habla de los cielos nuevos y tierra nueva. Y después del juicio de Apocalipsis 20, la última parte, aparece la descripción que hace Juan de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Casualidad? No, vemos que el Espíritu Santo va dando, podríamos llamar, spoilers de eh, eh, lo que otra escritura enseña tiempo después o que se iba a escribir mucho tiempo después, nos lo da a través o nos lo adelanta a través de cartas escritas en otras circunstancias, en otros momentos, pero que coordina perfectamente, enlaza perfectamente el, el tema que el Espíritu Santo quiere dar a conocer. Por eso la escritura siempre será y es la palabra de Dios, la única fuente infalible de fe y conducta para el cristiano. Si te gustó este audio video, te animo a que dejes un like y que te suscribas y que puedas compartir este audio video si consideras que puede ser de gran bendición para cualquiera que lo pueda escuchar. Así que te animo a seguir en mi canal esperando los próximos videos que voy a levantar, pidiéndote miles disculpas por la tardanza. Te animo a que hagas doble clic en la campanita para que puedas recibir las notificaciones de YouTube cuando esté por levantar otro video. Nos vemos en el próximo video de este canal, Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno. Soy el pastor Cristian. Nos vemos en el próximo video.